¿Qué tal amigos de Hacktrick? Los saluda Andrés Mendoza. Viernes y obviamente vamos a hablar del tema que está de moda y es el arranque de la Liga MX con la jornada 12, San Luis Mazatlán. Lo que todo el mundo está hablando y esperaba, este viernes arranca la jornada 12. Rodolfo, ¿cómo estás? Bien, estás bien, idiota. Y luego es que yo soy el viejo y el tema que está de moda, así, esa palabra la dice nada más a los viejitos. Ibas a hablar del sorteo del mundial, está muy interesante, y bienvenidos a Hacktrick. Hola, ¿cómo estás, Jesús? Hola amigos, es un gusto estar en Hacktrick. Está de moda. Sí, porque está de moda Hacktrick, o hablar de la Liga MX o hablar del mundial, pero pues hablaremos de todo lo que se pueda, venga. Lo interesante es que yo nunca he insultado a Rodolfo, ¿verdad? Pero no. Si le gusta insultarme aquí. No, arrancamos con lo que fue el sorteo. Argentina, Arabia Saudita y Polonia van a ser los rivales de México. Un grupo, pues creo que le salió barato a la selección mexicana, pudo ser peor. De hecho, viendo cómo le fue a CONCACAF o cómo le fue a muchos del Bombo 2, creo que a México le termina saliendo barato. Y pues obviamente de esto y los demás grupos es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para que la chaviza lo entienda, ¿no? Sobre todo. La chaviza. Órale, pinche Rodolfo. ¿Cómo ves el Estoy viendo los bombos, estoy viendo los grupos, digo. Los sí, bombos, creo que México tiene un grupo complicado, sí. Argentina ya sabemos cómo le va contra México. Nos eliminaron en 2006 y 2010. Polonia es fuerte a secas, yo creo. Creo que tiene dos jugadores muy importantes, como lo es Piotr Zielinski y Robert Lewandowski, y Arabia Saudita es el rival más a modo, creo. La selección tiene con qué ganarle. Creo que competirá, y sí, yo sí lo veo avanzando. Aunque creo que el primer partido contra los polacos será el definitivo. Si le ganas, avanzarás, y si no, pues no. Después de ese soberbio análisis, Jesús, tus impresiones. Impresionante. Todo muy perrón, la verdad, ¿eh? Felicidades. Pues yo encuentro dos lecturas en este grupo. La primera, si nos vamos conforme a lo visto en la cancha durante las eliminatorias, es que México se tendría que quedar en fase de grupos. ¿Por qué? Porque Polonia debería de representar un mayor riesgo que cualquiera de las selecciones de CONCACAF. Entonces, tendría que ganarle a México. Argentina, si hablamos de historia, tiene desde 2004 que México no le puede ganar a este equipo. Siempre nos ha humillado, nos ha puesto contra la pared. Por ahí México tuvo dos partidos buenos, que fue en 2006 en el Mundial y la Copa Confederaciones de 2005. De ahí en fuera, en todos los demás nos han exhibido tal cual. Por ahí creo que hay un empate a 2 con una selección ahí medio charra, ¿no? Pero a final de cuentas yo veo que siempre nos ha exhibido Argentina. Y en la parte de Arabia le tendría que ganar México, porque es un poco abajo del nivel de CONCACAF. Esa es mi lectura a partir de lo que se ha visto en el campo. A partir de la forma en la que siempre se comporta México y cómo se desarrolla este ciclo mundialista del cual hemos hablado, en el cual nos ilusionamos y luego caemos y luego nos volvemos a ilusionar y todo esto, pues lo natural sería que México pudiera hacerle frente a Polonia, que frente a Argentina intentes aprovechar que es la primera vez que los enfrentas en el Mundial en una ronda que no es de matar o morir, y que por ahí Argentina también, por lo que ha pasado en otros mundiales, le cuesta mucho la fase de grupos. Es creo que lo que más le cuesta a Argentina. Entonces esa sería una ventana de oportunidad, y a final de cuentas creería yo que es empate Polonia, derrota contra Argentina, aunque lo intentes, y ganar contra Arabia Saudita, y que se defina a ver quién le mete más goles a Arabia y a quién le mete menos goles a Argentina. Creería yo. Pero el Mundial es una mamada. Todo puede pasar. Yo estoy en desacuerdo ahí. Creo que Argentina, claro que es superior a México, y la mayoría de las veces le ha ganado, pero no lo ha humillado. Creo que la única goleada fue el primer partido que perdió el Tata Martino en esta era. ¿No te parece humillación lo del 2010 en Sudáfrica, fue?
En 2010 le ganaron, ¿cuánto? ¿2-0 o 3-0? 3-1. 3-1. Desde el minuto, creo que 30 ya iban. Creo que Javier Aguirre se confundió en el esquema, puso de titular al Boca Bautista, que no traía nada. ¿No lo consideras que nos dieron un paseo? Paseo no creo que haya sido, o sea, sí le ganaron bien, pero no digas, qué humillación fue. Y antes, en el 2006, creo que México le compitió muy bien, lo llevó hasta tiempos extras, cuando parecía que ya se iban a penales. Ese gol de Maxi Rodríguez nos dio en la torre. Creo que sí, Argentina, digo, ha sido superior, y es claro, no nos vamos a decir, no, México tiene con qué ganarle a Argentina, no. México le va a competir y vamos a ver si le puede sacar el empate. Argentina es favorita en ese grupo y creo que sí va a ser el primero, sin duda alguna. Pero creo que humillado, no. Nada más te digo esa goleada en la primera derrota del Tata Martino, pero no, yo no creo que lo humille ni que lo vaya a golear en este mundial, no creo. Bueno, hay muchas cosas en este grupo que me han llamado la atención. Ya lo mencionaban, la rivalidad que puede o que podemos pensar que tenemos en México con Argentina. Posiblemente Argentina no sienta que haya alguna rivalidad con México, exactamente. A Argentina sí, se le complican dos cosas en los mundiales. Uno, la fase de grupos. Dos, Alemania. También hay que verlo. Argentina, contrario a México, empieza de menos a más en el papel de lo que quieren, de lo que podríamos vender, porque también estamos poniendo a Polonia como una gran potencia. Bueno, a ver, es la selección 26 del ranking. O sea, sí puede, o sea, simplemente el hecho de tener a Lewandowski, pero a ver, encontrándose contra el Cata Domínguez. Sí, pero a ver, Lewandowski también es muy bueno a partir de que tiene atrás a Müller, a partir de que tiene a un Sané, de que tiene, o sea, a un Gnabry, a partir de que tiene un Bayern al lado. Cuando está con la selección de Polonia, y suele pasarle a estos jugadores que llevan a su selección al Mundial, es que se quedan solos ya en este tipo de situaciones, y no es lo mismo tener el respaldo del Bayern Múnich a tu selección. También otra cosa que llama la atención es lo viejas que son las figuras de estos equipos, tanto de Polonia, México y Argentina. O sea, Messi, Di María, Lewandowski, Ochoa, Guardado. O sea, también creo que... ¿La figura de la selección no es Uriel Antuna? No, bueno. El capitán me imagino que sí será Guardado u Ochoa. Entonces, también esas son algunas cosas que me llaman la atención. La otra, Messi, la verdad yo también en estos momentos a Messi sí lo considero una incógnita, lo he dicho, me gusta mucho cómo está jugando ahorita con la selección, pero sí ya lleva un rato desaparecido a nivel de club, y lleva un rato sin encontrar ese ritmo que también sí se vio que le afectó a nivel selección. Entiendo que ya estaban calificados en estas últimas 2 jornadas, pero sí considero que Messi también va a ser una incógnita que a la par va a llegar a disfrutar ese mundial sabiendo que es el último. Entonces sí creo que el análisis sí es más allá de lo que podemos decir. Argentina obviamente es favorita, Polonia va a ser el incómodo, México y Arabia Saudita también llegan en situaciones contrarias, si podemos decir, porque Arabia Saudita llega como líder de su grupo en Asia, y México como segundo. No, pero al fin y al cabo sí te dice algo, te dice que en estos momentos, si querías un equipo de Asia, te hubiera convenido Japón o Corea. Si nos vamos a partir de las clasificaciones. De la clasificación, pero ya si nos vamos a los números. ¿Cómo han estado históricamente? No, pero sí entiendo lo que dice Andrés, o sea, es lo mismo que yo decía, si nos vamos a los números y al rendimiento. Exactamente. Es otro análisis. Si analizas también cómo ha sido Arabia Saudita en los demás mundiales, siempre está en la primera fase. Y así siempre es goleado. Ese es mi punto. Arabia Saudita tiene jugadores que podrían ser competitivos, pero en su liga, ¿no? Ninguno es figura en Europa o en otro club que digas, este sí llama la atención. No hay, en Arabia Saudita es una incógnita, todos juegan en su liga y son muy, muy locales. No creo que sea un rival de cuidado, ni mucho menos. No, pero vaya, sí me llama la atención un poco, ya estamos cambiando el discurso. Bueno, Chucho y yo no, pero ya tú ya estás cambiando el discurso de, no, México la superpotencia, cuando hace 2 semanas estabas claro que enojadísimo. Y va a ser muy complicado irse. Por la forma en la que clasificaste. Entonces, destacamos que Arabia fue líder en su grupo, o minimizamos y hacemos a un lado que México fue segundo,
O sea, es aquí donde te pongo la pregunta. Y Polonia fue segundo en su grupo, quedó abajo de Inglaterra. Después se fue a esta clasificación que nada tuvo que jugar un partido porque sacaron a los rusos y sí le ganó bien a Suecia y Suecia le ganó 3-0 a México, pero tampoco no es la misma Suecia que te ganó 3-0 y que ahorita no le puede competir a Polonia. Sí, Polonia va a ser el rival duro, el que si le ganas, si le gana a Polonia, creo que casi aseguras el boleto a los octavos de final, ¿no? Sí, no lo sé, hace 4 años le ganaste los dos primeros partidos y aún así no estabas clasificado. Entonces creo que sí, obviamente puedes decir que Polonia es el partido importante. No, los 3 son importantes. ¿De qué te va a servir ganar a Polonia si pierdes con Argentina y Arabia Saudita? O sea, creo que los 3 son importantes. Entiendo que muchos, el miedo que pueden tener es, no, es que si te gana Argentina y Polonia le gana a Arabia, después tú vas contra Argentina y Polonia le gana a Arabia, pues ya estás eliminado por la cuestión de números. Pero a ver, también el desconocimiento de Arabia no nada más es de nosotros, es de los polacos y de los argentinos. Y hace 4 años dábamos por hecho que Argentina iba a pasar arrollando su grupo y todos recordamos a Maradona rezándole a sus dioses para intentar avanzar. Entonces, creo que si nos vamos precisamente a lo que mencionas también tú, Rodolfo, de la historia en los mundiales, el que menos se complica es México. México es el que siempre avanza. Y que la realidad es que, o sea, compartiendo una bonita anécdota de mi vida, voy a explicar que sí tiene sentido más ese análisis que el de los momentos de ahorita y los reales y los hechos inclusive. Yo, por ejemplo, el mundial pasado basé todas mis predicciones de mi quiniela justo en lo mismo que pasa toda la vida en los mundiales, en toda la vida, y terminé ganando. Entonces, o sea, es realmente, siempre termina pasando lo mismo, siempre terminan ganando los mismos, de repente hay alguno que ahí por ahí se mete y que vas viendo en un buen rendimiento, pero en general es muy similar la forma en la que juegan todas las selecciones, hasta por mismas fases, como Argentina, como dices, inicia lento y va creciendo gradualmente, e inclusive ha habido mundiales en los que nunca crece, pero aún así logra llegar hasta la final, por ejemplo. O sea, entonces es de llamar la atención, pero pues sí es muy complicado realizar un pronóstico en estos casos. Y ya 8 meses, ¿no? Del mundial, o sea, todavía falta ver que los jugadores que asumimos que van a estar, un Messi, un Di María, un Lewandowski, lleguen al mundial. ¿Sí? O sea, vamos a estar en un mundial que es diferente en todos los sentidos y van a estar los torneos en una gran ebullición, o sea, van a estar peleando pues todavía los puntos, clasificación a Champions, o sea, van a estar en una alta competencia. Y es una época también, octubre, noviembre, donde se lesionan varios jugadores. Entonces, también no podemos asumir que los 20 y tantos jugadores que ha llamado el Tata constantemente van a ser los que van a ir al Mundial por este tema de lesiones. Y lo mismo pasa con Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Y más lo que decía, la edad que tienen estos jugadores, que ya no se pueden recuperar tan rápido de una lesión. Y dentro de este mismo análisis tendríamos que esperar un mundial de menos trabajo en equipo y de menos fútbol asociación y de más individualidades, porque los jugadores van a llegar en buen momento, pero sin conjunción. Entonces sí va a ser un mundial bastante atípico, creo yo. Y precisamente ahorita que mencionas lo de la conjunción y los ritmos, aquí me hace sentido y más correcto, si lo quieres ver a planeación, lo de Héctor Herrera, de irse a la Liga MLS, para tener juego. Al fin y al cabo, el que juegue va a ir al Mundial. Quien no esté jugando, difícilmente, como lo decimos, que estás en una competencia diaria, aunque muchos digan, ay, pero no es lo mismo entrenar con las estrellas a jugar en la MLS, pero bueno, jugar es jugar. Sí, pero de todos modos los van a llamar. Y hasta sí. Crees que Orbelín, hasta crees que Diego Lainez, hasta crees que el amigo de Orbelín, que no sé cómo se llama, el amigo de Lainez Guardado, se van a quedar fuera. Todos van a entrar, aunque no estén jugando. O sea, las vacas sagradas ya nos demostró Martín que van a estar ahí. Pero también nos demostró que en este momento Alexis y Antuna llevan manos sobre Lainez, por ejemplo. Ojalá y sí se mantenga, porque creo que por ahí es una buena opción que podría tener México para los cambios, porque no van a ser titulares, creo. Sí, y el problema de México es eso, la generación también es, sí, tenemos un problema con Raúl Jiménez o con Funes Mori,
pero también, seamos honestos, ese tridente, ese Chucky, ese Tecatito, tampoco nutren de balones al delantero. Creo que es, y lo dijo Gerardo Torrado hoy, el problema es la generación, y, sí, y la verdad también es cierto. Con Javier Hernández, se llegaba en demasía, fallaba 4, te metía 1. Ahora claramente pues, no le estás dando para que fallen los delanteros. Sí, la distribución ha sido el problema, no se han conjuntado ese tridente de que todos esperaban que fuera espectacular, que cayeran goles a racimos, no se ha conjuntado. Creo que se vio mejor México en este partido con Antuna y con Alexis Vega. Creo que fueron más propositivos y tuvieron más hambre y jugaron mejor que lo que hicieron Tecatito y el Chucky en los partidos pasados, pero pues todo va a ser diferente, todo va a cambiar mucho. Creo que puede haber altas y bajas de juego y en 8 meses sí puede haber un giro. Creo que México sí va a ser muy complicado que pase en esta fase de grupos, pero como siempre, en los últimos 7 mundiales, solo México y Brasil son los que pasan a la fase de grupos. Argentina sí es favorito, se le complicó mucho, me acuerdo en el 2002 que no pasaron con Marcelo Bielsa, habían arrasado en esa eliminatoria en Conmebol y después se le complicó, fue el ridículo, se esperaba. Y Brasil casi se quedaba fuera y terminó siendo campeona. Sí. Y creo que sí, hay elementos muy interesantes y creo que sí va a ser muy complicado el grupo C y después pues, te enfrentarías a los del D, que es Argentina, a Francia, Dinamarca y Perú. Entonces va a ser muy complicado también si México pasa a la siguiente fase contra Francia o con Dinamarca. También no sé cómo nos pueda ir. Que hay una maldición a partir del 2002, que el único que la rompió fue Brasil, y es una maldición que además curiosamente se da a partir de que las selecciones se empiezan a eliminar, campeonas obviamente, y es que el campeón se queda en fase de grupos. O sea, sí es algo que llama la atención. Francia ya le pasó en el 2002, Brasil, les comento, la brincó para el 2006, 2010 se queda Italia, que además, se ha dicho de paso, Italia llevaba 2 mundiales sin avanzar, y más otros 2 sin acudir. Le pasa a España, le pasa a Alemania, y a ver si Francia rompe esa maldición, que además Argentina también se está tronando los dedos para, si queda en primer lugar, que Francia no sea el segundo, y si va Francia como segundo, frenar un poco para avanzar en segundo y evitar a Francia. También creo que los argentinos van a jugar mucho a eso. Sí, Francia es de los favoritos. No, yo creo que sí va a romper esa maldición. El 98 para 2002 ya había varios jugadores veteranos. Ahorita hay muchos jóvenes en Francia que vienen empujando. No es tan vieja esta selección gala y creo que es de los favoritos para mí. Argentina, Francia, Brasil, creo que más Francia y Brasil son los favoritos para llevarse esta Copa del Mundo. Va a ser muy complicado y sí creo que Argentina va a querer evitar, o cualquiera va a querer evitar a Francia en las fases consiguientes. Bueno, a final de cuentas, aparte de la maldición de Francia, que es el único, ¿cómo decirlo? La única razón que tenemos para creer que se va a quedar, la realidad es que todos sabemos que Francia, con el nivel que tiene, con los jugadores que tiene para quedarse en el primer lugar, y considero que México, si ya estamos hablando en este aspecto estúpidamente positivista, pues tendría más posibilidad de pelearle a Argentina, sacarle algo en fase de grupos, que un matar o morir con Francia. Entonces, claro, es más sencillo de estas 2 asignaciones, es más sencilla ganarle el primer lugar a Argentina que ganarle un matar o morir a Francia. Entonces, pues creo que México ya sabe qué tiene que hacer, porque pues si pasas de segundo, nos vamos a quedar ahí como siempre, porque no hay forma en la cual le puedas ganar a Francia, a mi parecer. Y creo que a Argentina sí habría forma de ganarse más dentro de un aspecto positivo, más accesible. No, y además, partiendo ahorita que mencionas esa parte, yo la verdad no recuerdo que las selecciones top, cuando enfrentan a la más débil de los grupos, las goleen.
sea, recuerdo más una Holanda o Países Bajos goleando a España en el inicio de la fase de grupos que realmente las selecciones del 1 al 8, goleando a Irán, Arabia Saudita, Canadá. O sea, suelen complicarse demasiado esos partidos porque es mucha la tensión, es el partido en donde te aflojas, en donde están los nervios, en donde el equipo rival te aprieta demasiado y la apuesta a sacarte el empate. Entonces, eso también define mucho, porque en Argentina, empatando con Arabia Saudita, México y Polonia van a disfrutarlo, porque se les va a abrir el panorama para estas dos selecciones, van a saber que el segundo partido ya no va a ser a matar y morir. O sea, son demasiadas cosas las que pueden pasar, y lo mismo le puede pasar a Francia. Francia todavía ni siquiera conoce al rival, ¿no? A diferencia de otras selecciones. Ya saben contra quién van a enfrentar, España tampoco sabe cuál será el rival que es cabeza de serie. Entonces sí, creo que falta muchísimo, pero a partir de lo que hemos visto, obviamente, en mundiales anteriores, en cómo vienen jugando estas selecciones, en fantasmas, en pesos que se han quitado jugadores como Messi, que ya es campeona de América, sí nos podemos dar una proyección de que Argentina es el que va a avanzar y que México tiene demasiadas posibilidades de avanzar, a diferencia de otros mundiales en donde se decía, no, en este grupo México no avanza, ¿no? Pero también está el riesgo de que se complique. Recuerda, en el 2006 se aseguraba que México iba a avanzar y hasta como primero, y ahí se tropezó en demasía con Angola, obviamente perdió con Portugal, y con esos 4 puntos avanza. Entonces, ¿México tiene posibilidades de avanzar? Sí, pero también, seamos honestos, no tiene ni cómo soñar en un quinto partido. Concuerdo completamente en tu análisis. La única forma de soñar en el quinto partido es ganando el primer lugar de grupo y enfrentándote por ahí con Dinamarca y Perú o alguno de esos equipos. Si no, olvídense. Y para ganar el primer lugar está muy complicado, la verdad. Sí. Obviamente, pues, hablando de los demás grupos, yo no recuerdo un grupo que fuera tan complicado para el anfitrión. Países Bajos, Senegal y Ecuador, vaya que yo creo que FIFA sí dijo, bueno, ya te trajimos una Copa del Mundo, ya no pidas más, disfruta tus 3 partidos y pues sé un buen anfitrión, muchacho. Pues por ahí recuerdo, justo el de Sudáfrica, donde estaba México, ajá, me parece que era complicado. Camerún, México y Francia, pues no eran cosas sencillas, entonces creo que es más o menos ahí. Quedó, creo que siempre habían salido en anfitrión, ¿no? La fase de grupos, sí, esa es de las pocas veces que fue la primera vez que se quedó. Ajá, la primera vez que se quedó, y sí, ahorita también parece que ahí se va a quedar. Yo siendo completamente honesto, sí tuvimos la posibilidad de ver a Qatar jugar en la Copa de Oro, a final de cuentas. Y jugó bien, Exactamente, yo creo que sí tiene para pelearle sin problemas a Ecuador y a Senegal, O sea, no se aloquen tanto. No, Senegal es campeón de África, tiene un fútbol muy compacto, o sea, realmente sí veo en ese grupo pasando a Países Bajos y a Senegal. Senegal, son los que deberían. Sí, son los favoritos, aunque sí tampoco puedes descartar Ecuador, No, pero yo creo que precisamente el tercer lugar sí sería Ecuador, y Qatar no lo veo. Si anota un gol en un mundial, creo que se puede dar por bien servido, recordando también que a los países debutantes se les complica demasiado también la situación, el arrancar, el carburar, el entender de qué se trata esto. O sea, creo que tienen muchísimas cosas en contra de Qatar, a pesar de lo que me digan de que los vimos en la Copa Oro y que lo hemos visto ahí en partidos amistosos. Sí lo veo muy, muy complicado para ellos. Yo digo que siempre hay formas, pregúntale a Corea. Pero ves a lo que voy. Corea no te generó tantos problemas a la FIFA como si te los genera Qatar. Digo, no por nada muchos países no quieren ni siquiera ir a este mundial. Entonces creo que la FIFA sí, ya te traje el mundial, ya no me pidas que te ayude a avanzar, Puede ser. En el grupo B, Estados Unidos, en el bombo 2, le cayó jugar contra Inglaterra, país al cual ya le ha ganado en un mundial. También enfrentará a Irán y al vencedor del playoff de Europa, que puede ser Ucrania, Escocia o Gales. Pues la verdad, Estados Unidos creo que sí tiene posibilidades de avanzar. Sí, sin ningún problema, la verdad. Al final de cuentas, Inglaterra sí es una buena selección, pero los demás equipos tampoco es como que asusten absolutamente a nadie. Y
Es más, considero que Estados Unidos podría decirse hasta favorito para el segundo lugar. Yo creo que los ingleses son los favoritos ahí. No, pero para el segundo lugar. Para el segundo lugar. Hicieron una gran euro, los ingleses cayeron contra Italia en penales, tienen mucha juventud y esta parece ser que sí es la buena para Inglaterra. No es favorito, pero creo que sí van a hacer una Copa del Mundo muy llamativa. Irán va a ser competitivo, pero claro que no es favorito ni para nada. Irán se va a morir en la raya contra Estados Unidos, es su gran enemigo. Me acuerdo, creo que fue en el Mundial de 98, que le tocó Irán contra Estados Unidos y le ganaron. Creo que fue Irán, 2002, ¿no? 2002 fue contra México. No recuerdo, pero hasta hicieron todo en la fase de grupos, protocolo, ¿no? Ajá. En Francia, Irán va a ser su rival. Se enfrentó a Estados Unidos, ¿no? Irán se enfrentó a Estados Unidos en fase de grupos. Y se quedaron los gringos en esa fase, me parece. Y sí, va a ser muy competitivo. Irán va a hacer ese partido, va a ser su vida o muerte, va a ser su misión ganarle a Estados Unidos. Y sí le va a costar a Estados Unidos, para mí. Sí, creo que va a pasar, pero le va a costar mucho trabajo con Irán. Ojalá y pase el repechaje Escocia para que todos en ese grupo se odien. Y desencadenen pedos así ya bélicos. También los galeses odian a los ingleses. Sí, es cierto, entonces no hay por dónde hacerse. O los ucranianos, ¿no? Que exigen ayuda a Estados Unidos. O sea, por donde lo veas, por donde lo veas, político bueno. En ese grupo estaría bueno. Para mí sería magnífico que pasara Ucrania y que diera un gran mundial. Sería un sueño y creo que muchos aficionados los apoyarían, pero vamos a ver. Va a estar complicado que le gane a Escocia allá en Glasgow y después contra Gales. Es complicado que jueguen ese partido, ¿eh? Sí, de entrada, yo creo. De entrada le veo complicado que lo juegue. Rodolfo ya nos asegura que lo van a jugar. Y eso de que muchos aficionados lo apoyarían, pues no veo a los ingleses apoyando a Ucrania. No, pero por ejemplo. Apoyándolos, pero bueno, ¿no? Los ingleses no, pero los locales, así que digas muy conscientes que son de la situación global, pues tampoco, entonces. Sí. El grupo D, ya habíamos hablado un poco, Francia debutaría contra el ganador de Perú contra Australia o Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos. Seguro va a ser Australia, ¿no? Va a ser Perú, Australia, yo creo que es el repechaje. Y la verdad todavía no me atrevería a decir que avanza Perú o avanza Australia. Creo que ahí sí, y va a cambiar mucho dependiendo de cuál avance, las proyecciones de los que están en son Francia y Dinamarca, ¿no? Sí, pero al fin y al cabo creo que un Perú motivado o un Australia motivado que también ya nos ha demostrado que sabe jugar esta parte de grupos, creo que sí te cambia la proyección. Y lo vuelvo con la cuestión de que Dinamarca y Túnez pues tampoco son las selecciones top de sus confederaciones, con todo respeto. Dinamarca hizo una gran euro, llegó a semifinales, me parece, ¿no? Sí, y pero Italia también. Italia fue campeona. Italia es otra de acuerdo. Sí, yo ahí veo la posibilidad abierta. Yo insisto en Australia que... No sé. Pedimos otro link, porque ni modo que nada más hablemos de 3 grupos. Bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿En qué estaba? Perú y Australia yo los veo como unos buenos animadores. Yo insisto, yo no descarto para nada a cualquiera de estos 2 equipos. Y a mí siento que Dinamarca es de esas selecciones como Suiza, que son parcas en los mundiales, que, o sea, sí juegan bien, pero pues tampoco es nada importante y nunca llegan a ninguna instancia interesante. Entonces... Te ciega tu amor por Perú, Jesús. ¿Cómo? Te ciega tu amor por Perú. Por supuesto, Yoshimar, te amo. No, pero la verdad es que... creo Francia y Dinamarca van a pasar. Ay, no mames, güey, te mojaste bien cabrón, Yo la verdad a Dinamarca no la veo tan segura en ese lugar, Yo sí la veo sufriendo para pelear con la misma Túnez y con Australia o Perú. Yo sí concuerdo completamente. Si es Emiratos Árabes sí te diría, bueno, ahí sí ya cambia mi pronóstico, a Emiratos lo cambiaría, pero yo la verdad sí veo que es un grupo demasiado cerrado en el cual solo Francia estaríamos dando por hecho que avanza. El grupo E nos va a dar el primer partido electrizante, porque va a ser España como cabeza de serie. En el segundo lugar quedaría el rival de CONCACAF, Oceanía. Oceanía,
que es Nueva Zelanda contra Costa Rica, luego sería Alemania y Japón. Muchos ya dan por muertos a Costa Rica y a Japón, asumiendo que son los que avancen. Sí, este grupo en verdad es, pues se podría considerar el de la muerte que tanto queremos decir, porque nos encanta decir que es el de la muerte, pero está bueno el grupo, simplemente el hecho de que Alemania haya estado en el bombo 2, pues ponía las cosas de color rojo para cualquier selección a la que le tocara. Y pues aquí, como creo que sí tienes un poco de razón en ese tema de Japón y Costa Rica, son peritas en dulce, pero pues si Costa Rica ya se las hizo una vez, no vería por qué no se las podría hacer una segunda, la verdad. Sí, pero ahora Costa Rica ya tiene la selección vieja, ¿no? Resurgieron esta eliminatoria que estaban casi eliminados, pero ahorita creo que sí no le van a poder competir a los españoles y a los alemanes. Creo que no tienen en estos momentos con qué, no se ve. ¿Alemania creen que ya está recuperada? Ese es otro tema. Tiene varios elementos interesantes, ¿no? Gnabry, Sané, Müller ha retomado su nivel, Kimmich, que también, si se vacuna, pero sí creo que sí Alemania tiene con qué. Creo que no es favorita, pero se me hace que sí puede llegar algo lejos. Es que insisto, estas dos selecciones europeas, en lo personal las veo complejas, porque España está también en la transición. Es una España que ya sabe lo que es obviamente ser campeona del mundo y ya sabe lo que es tener a la mejor selección, una de las mejores selecciones en la historia de los mundiales. Creo que solo superada tal vez por la de Pelé y los 5 delanteros que llegaron a jugar juntos, pero que en estos momentos se complica mucho, se complicó mucho el pase al mundial, se complicó mucho en la Euro, como que entiendo que Luis Enrique le tiene mucha confianza a los jóvenes, pero también luego sí se ven mermados por la presión. Y Alemania, pues como sea, va a ser la selección que se le va a estar siguiendo con lupa. También va a tener la presión de que pues otro fracaso como el de Italia, por ejemplo, no te lo puedes permitir. Entonces también son esas cuestiones que sí pueden afectar y cambiar el rumbo. Y sé que me dirán, pero es que Alemania tiene otra mentalidad. Posiblemente, pero muchos de los que les tocó fracasar hace 4 años integran esta selección. Entonces, al fin y al cabo, esos fantasmas van a estar. Japón es una incógnita, pero me queda claro que Alemania no quería enfrentar a equipos asiáticos, ya se han demostrado en más de una ocasión que se le indigestan. Y Costa Rica, pues Keylor Navas más 10, pero qué forma de regresar en una eliminatoria. O sea, fue la selección que en la segunda vuelta solo perdió 2 puntos. Eso te habla de que también se encendió esa selección. Sí, pues ahí está Celso Borges, está Brian Ruiz, está Joel Campbell, pero sí creo que ya está muy avejentada esta selección y no le va a alcanzar a Costa Rica para competir. Y sí, coincido contigo, España tiene varios jóvenes interesantes, hay una transición importante, parece que con Luis Enrique quieren volver a ser protagonistas, pero le va a costar mucho. Y Alemania con Hansi Flick, sí los veo renovados, sí, creo que pueden hacer un mundial muy interesante y para mí son favoritos en este grupo. Y para cerrar, perdón, lo que me dices de España, para cerrar, también son jóvenes que pues no les ha ido bien, se parecen de cristal, ya se confirmó la baja de Oyarzabal, no va a ir por la fractura que tuvo. Ansu Fati, a ver si lo recuperas tanto física como deportivamente. Pedri también se ha lesionado, o sea, muchos de los que te podrían soportar en la parte ofensiva, pues sí lo debes de tratar con algodones, y eso también te puede cambiar mucho. El no llevar a Pedri, por ejemplo, el no llevar a Fati, creo que sí te puede cambiar de un día para otro el panorama. Y Gaby y Nico están muy chavos, ¿no? También. Sí. Creo que tienen 18, 19 años, entonces tampoco les puedes echar todo el equipo al hombro. Yo voy a decir una verdadera mamada. A ver, sorpréndenos. Les explico. Yo creo que la verdad España, desde que ganó el título mundial, ha sido una selección sobrevalorada. Completamente. ¿Por qué? Porque ese título mundial me podría atrever a decir que no lo ganó España, lo ganó el Barcelona, lo ganó la Masía, lo ganó hasta Messi, inclusive, o sea, siendo parte de eso y dejando esa estructura tan armada y tan bien hecha que fue un momento coyuntural en el cual se encontró uno de los mejores equipos de la historia y que muchos pudieron ser partícipes de esta selección.
creo yo que es la Copa del Mundo en la que ganó España, creo que fue un asunto completamente circunstancial con el tema del Barcelona. Entonces, yo a España siempre lo he visto como un equipo que le falta como mucho poderío, que le falta idea en los momentos clave, muy parecido a lo que le pasa a México en ciertos momentos. Y Alemania lo encontramos como un equipo que pues, fue y tiró el prestigio hace 4 años al suelo. Entonces, a mí me parece una excelente oportunidad para los otros 2 equipos para meterle un susto por lo menos a alguno de esos equipos. Y creo que va a pasar. Sí, las pueden tumbar. Y coincido contigo totalmente lo de España. Vaya, es un trabajo que fue tanta la inercia que no hay que olvidar que pues es el trabajo de Aragonés que llegó del bosque a recoger los frutos. O sea, sí fue una selección de inercia tras inercia que reventó en ese campeonato. Pero insisto, yo entiendo que Alemania y España, por historia, por lo que son, por el simple hecho, tal vez también si quieren de ser europeos, parten como favoritas. Pero si se confían demasiado, y sobre todo los amigos españoles, van a sufrir de más en esta fase de grupos. En el F, el líder de la CONCACAF enfrentará a Bélgica, Marruecos y Croacia. Entiendo que muchos darán a Croacia como favorito por avanzar, porque es el subcampeón, pero es otra selección que también llega muy avejentada y que también su historia nos demuestra que después de hacer un muy buen mundial, se queda en fase de grupos. Entonces, creo que Canadá y Marruecos tienen la posibilidad de avanzar, porque, bueno, Canadá por primera vez hacer un gol en un mundial de entrada, pero creo que Bélgica y los demás. Aquí sí creo que va a estar la pelea entre 3 para avanzar en la segunda posición. Yo veo a Bélgica como favorito. Ya también tiene algunos elementos veteranos, pero creo que todavía deben alcanzar con los Hazard y Croacia, coincido contigo, ya también se ha mermado, le costó un poco pasar en esta eliminatoria, y Canadá es la sorpresa, ¿no? Puede dar la sorpresa, creo que va a ser competitivo, creo que entre Croacia y ellos van a ser los que van a pelear el segundo lugar, pero sí creo que Bélgica y yo sí veo todavía un poco superior a Croacia. Canadá le va a competir, pero para mí van a pasar igual los 2 europeos. Yo me voy con Canadá y por ahí, si de repente le mete un susto a Bélgica, algo llega a suceder y evita a Brasil, veo posibilidades de que Canadá se meta a cuartos. La verdad es que sí, yo coincido, yo la verdad sí me voy a ir con los de CONCACAF, creo que lo hemos hecho Chucho y yo, nos hemos ido con los equipos de CONCACAF de que avanzan, y repito, Croacia le puede costar mucho la velocidad de Marruecos y le puede costar mucho la juventud de Canadá, porque al fin y al cabo es un poco apostarle a diagonales, es un poco apostarle a que tus extremos hagan la mayor parte del trabajo físico, y una de esas te puede caer. Croacia es muy bueno, tiene jugadores muy cerebrales, pero que si no tienen el balón, Modric no te va a hacer nada si no tiene el balón. Y si le das solo 1 metro de espacio, puede que te haga una muy buena jugada. Pero si no le llega el balón, sí le va a costar a este Modric llevar a su selección a algo más de la fase de grupos. Volvemos a lo mismo, a 8 meses de que inicie el Mundial, yo no veo a Croacia como favorita en este grupo. No. Es un grupo parejo. El grupo G, donde está uno de los favoritos a llevarse el Mundial y que siempre va a ser favorito, pase lo que pase, Brasil, va a enfrentar a Serbia, a Suiza y Camerún. Un grupo complejo, un grupo en el cual sí Brasil obligado a avanzar y podríamos decir hasta en primer lugar, pero Serbia, Suiza y Camerún van a ser un gran alboroto por pelear ese tercer lugar. Suiza, una selección que en la Euro pasada eliminó a Francia, ha mostrado un muy buen juego de conjunto. Camerún, que al campeón o al anterior campeón de África lo eliminó en el minuto 120 prácticamente. Y una Serbia que pues siempre va a ser incógnita, porque sabemos del juego en conjunto, sabemos del juego físico, pero que en estos mundiales suelen
suelen trabarse, suelen perder la brújula ya cuando se enfrentan a selecciones del poder como precisamente Brasil. Sí, los brasileños son favoritos, sin duda alguna, de los que parten como grandes protagonistas en este Mundial de Qatar 2022. Suiza para mí va a ser el que va a avanzar junto a la Canariña. Como dices, es un equipo muy compacto que ha hecho grandes actuaciones sin mucho ruido, sin grandes figuras, pero Suiza ahí está y creo que es el que avanzará. Los serbios para mí también van a ser competitivos, creo que van a pelear contra los helvéticos en segundo lugar, y Camerún, pues siempre decimos que son fuertes, son rápidos, pero son muy desorganizados, así como los egipcios, así. Creo que los africanos no van a ser protagonistas ni pueden competir, pero no los veo como para dar la sorpresa. Para mí sí van a avanzar Brasil y Suiza. No sin problemas, pero sí Brasil y Suiza yo los veo. Lo dijeron todo, muchachos. Estoy con Rodolfo, Brasil y Suiza, pero creo que Brasil pasa caminando, güey, así tal cual. Lo cual puede ser contraproducente para Brasil tener un grupo tan accesible, porque vienen las confianzas, viene ya tenemos la copa en las manos y después te terminan goleando 7-1, ¿no? Nah, pero sí la tienen en las manos, la verdad. Sí. Sí. No, claro. Yo lo que voy es de que se te hace luego tan fácil la fase de grupos que crees que todo el mundial va a ser así de simple, y no. Y para cerrar el grupo H, que es aquí donde yo no coincidía tanto con que África no va a hacer nada, yo creo que las dos selecciones africanas que van a estar en la siguiente ronda son Senegal del grupo A y Ghana del grupo H, con todo y que esté Portugal, Uruguay y Corea. Veo muy difícil la situación de Portugal, veo muy difícil la situación para Uruguay y veo muy probable que una de las dos se quede. No, creo que Portugal y Uruguay son los que van a pasar. Es cierto que ya se han hecho veteranos también los portugueses, pero los uruguayos más. Y los uruguayos estuvieron casi eliminados y resurgieron los últimos 4 o 5 partidos. Por eso corrieron al profesor Tavares y llegó Diego Alonso y los logró meter de manera directa. Creo que Uruguay también ha resurgido. Es cierto que ya no es tan confiable tal vez Luis Suárez, Cavani, pero ahí está Darwin Núñez, que creo que es un delantero interesante. Arrascaeta también es un jugadorazo. Creo que los uruguayos van a tener con qué y van a competir, y para mí van a pasar Portugal y los charrúas. Ghana también es lo mismo que Camerún, que también va a ser problemático. De repente te pueden hacer 2 goles por su velocidad, por su fortaleza, pero son muy desorganizados. Es muy fácil meterles gol, entonces creo que sí van a competir, pero se van a quedar. Es muy fácil meterles gol. ¡Wow! Claro que sí, los africanos no pintan, Andrés. Tú crees que sí pueden dar la sorpresa, pero para mí se van a quedar como siempre. ¿Cuántos partidos has visto o cuántos partidos viste de la eliminatoria de África? Sí, estuve viendo ahorita los partidos donde se va a definir, donde se eliminan los boletos, yo estuve viendo. Y sí, te digo, ¿viste toda la eliminatoria? Siempre decimos, los africanos son competitivos, los africanos, dos aztecas te pueden hacer un gol, y sí, es cierto, pero son muy desorganizados y se caen, siempre se caen, no llegan a competir ni siquiera. Bueno, pero espero que Portugal y Uruguay no le hagan mucho caso a Rodolfo y sí estudien a los rivales, porque si hacen lo que está haciendo Rodolfo de decir, les hacemos un gol muy fácil, pues ahí sí pueden quedar eliminados, ¿no? Pues es que caemos también en muchos como estereotipos, ¿no? Y es muy natural. Como los asiáticos son muy rápidos, ¿no? Y siempre nos vendemos esas. Pero también tiene sentido porque eso sigue siendo, o sea, también eso es realidad. Y los estereotipos luego nacen por alguna razón, ¿no? A mí lo que me gusta de este grupo es que me parece que va a ser el más divertido de toda la Copa del Mundo. Creo que va a traer buen espectáculo y eso es lo que me encanta y me llama la atención. Portugal, buen equipo, Cristiano es último mundial, Ghana, son muy rápidos y muy atléticos. Uruguay tiene un buen equipo y aparte me llama mucho la atención este asunto de que Ghana regrese a la competición para enfrentar a su último rival de la última vez que estuvo en el mundial. Y Corea del Sur también es una buena selección, una selección que ha ido evolucionando. Entonces, creo que va a ser un grupo interesante
y yo también considero por ahí que Uruguay, uno de los dos se mete, Portugal o Uruguay, y sí se tiene que meter por ahí o gana, yo creo que Corea en realidad. Bueno, ¿Por qué? Ghana tiene... Desde mi desconocimiento, la neta. Pero Ghana tiene Ghana tiene un cerebro que se llama Tomás Partey, que está en el equipo de Rodolfo Maya de la Premier, en el Arsenal. Ese no es mi equipo. Y la verdad es de que él llevó a la selección a clasificar, mueve los hilos de esta selección, y es una selección que, a ver, África y CONCACAF comparten algo que es muy interesante, son aburridísimas. Yo pensé que se llama pobreza. También, pero bueno, no, porque mundo. Sí, no, porque tienes a Estados Unidos y Canadá en CONCACAF, tienes a dos potencias, entonces tampoco son aburridos, pero qué trabajo físico hace Ghana, qué difícil, o sea, me llamó la atención que Rodolfo diga, es que es muy fácil, tienen un trabajo físico en media cancha y hacia atrás, la selección de Ghana, que podemos verlo en la pasada Copa Africana, y obviamente en esta eliminatoria les costaba trabajo hacerles gol. Estamos hablando de otras selecciones que son rápidas. Regresamos Portugal al mismo tema, Andrés. Y Uruguay no son rápidos. No, regresemos al mismo tema del principio del programa. No, es que esto es un Claro. cierto. Déjame terminar. ¿A quién vamos a analizar? ¿Al Ghana de las eliminatorias o al Ghana histórico? Y es que también, si nos vamos al Ghana histórico, pues es su segundo mundial, y en su primer mundial llegó a cuartos de final. No sabemos. Pero en su primer mundial llegó a cuartos de final y por una mano de Luis Suárez quedaron eliminados. Entonces, si esas vamos, tiene más posibilidades Ghana de avanzar que Portugal, porque Portugal solo ha llegado una vez a cuartos de final, en por lo menos 10 veces más que ha participado que Ghana. Ahora hablamos de Cristiano Ronaldo, o sea, es una implicación muy cara. Es más, yo siento que este mundial está más complicado que otros mundiales, no sé por qué, se me hace muy difícil entenderlo. En realidad los grupos me gustaron, siento que todos tienen demasiado equilibrio, no es como en otros en donde ya sabías cuáles eran los 4 o 5 que iban a avanzar y los demás iban a hacer sorpresa. Creo que en todos hay un equilibrio que, si bien, como le decíamos, Brasil puede avanzar caminando, pero creo que sí va a valer la pena el ver quiénes se quedan afuera. Obviamente las fases de grupo suelen ser un poco lentas, un poco sosas, pero va a haber drama y va a haber sorpresas y no va a ser tan sencillo, y veo muy complicado que haya marcadores arriba de 3-0. O sea, tampoco veo goleadas en este mundial. Argentina, México. No, pero sí, Portugal no solamente es Cristiano Ronaldo, está Bernardo Silva, está Bruno Fernández, está Joao Félix, está Rafael Leao. Tiene muy buenos jugadores. Portugal antes defendía. Rodolfo, estás leyendo los jugadores en la computadora, te estoy viendo en el reflejo. Portugal antes decías, es Cristiano Ronaldo y a ver qué hacen. Ahorita ya no. Ahorita Cristiano Ronaldo es un gran complemento y sí. ¿Qué selección te gustaba más? ¿Esta o la de Deco? Pues es que para mí la de Deco tenía más nombres, tenía más equipo. ¿Y qué logró? Una final en una Euro, y la perdió con Grecia. Y en su casa. Sí, volvemos a lo mismo. Si nos vamos también a esa parte de la historia, pues Portugal es una selección perdedora en mundiales. Sí, Portugal nada más ha trascendido hasta esa vez que tú dices que llegaron a cuartos de final, pero para mí... Y con todo y Deco, tiene jugadores Estados más Unidos, interesantes. Corea y Japón los eliminó, Pero tiene jugadores más interesantes fue eliminada. O sea, ¿tú crees que los africanos, su fortaleza y cierto orden que pueden tener, los puede hacer protagonistas? Pero yo no los veo para nada. Es que creo que en realidad son dos análisis completamente diferentes. O sea, y creo que eso es lo que nos permite... otros temas, y el de Andrés, en lo que ha visto, porque él sí ha llevado un seguimiento muy cabrón de las eliminatorias africanas, güey. Sí, la verdad soy un ocioso, que también vio las de Asia. Las de Asia, no manches, sí. Pero, vaya, es a lo que voy. Yo solo estoy dando los argumentos por los cuales creo que Ghana se le puede atragantar tanto a Uruguay y a Portugal, que por lo mismo, a 8 meses, repito, yo no le apostaría a que Portugal o Uruguay, o las dos juntas, van a avanzar. Yo creo que ahí sí va a estar la rompequinielas, porque todo el mundo creo que sí va a dar por hecho que esas dos son las obligadas, pero también son selecciones que en los últimos 20 años han estado en una montaña rusa.
Uruguay de no ir a 2 mundiales consecutivos, a regresar, a avanzar, a llegar hasta semifinales y otra vez a dar un paso hacia atrás. Y Portugal, volvemos a lo mismo, su mejor generación o ha tenido grandes jugadores desde la época de Eusebio a Cristiano Ronaldo, en donde no han podido trascender. Y retomando lo que dijimos al inicio, no vemos por qué en este mundial puedan trascender cuando Cristiano Ronaldo junto con Messi ya no llegan en su mejor momento, ya llegan en una línea descendente. Pero es más montaña rusa los africanos, ¿no? Porque de repente te pueden sorprender en un mundial y no califican a 2, Ghana, Camerún, no era así, entonces son más inestables, son más inconsistentes los africanos. Claro, pero cuando califican esa inconsistencia es más peligrosa, ¿no crees? Sorprender, claro que pueden dejar fuera a Portugal, a Uruguay, pero para nada yo los veo como protagonistas, por esa misma inconsistencia. Sí, pero ya para cerrar, yo creo que si había 2 selecciones africanas que debías evitar, eran Senegal y Ghana, desde mi punto de vista. Creo que eran las 2 selecciones de ese continente que más cuidado debes de tener y que de preferencia pues evitarlas en la fase de grupos. Es todo lo que digo sobre estas 2 selecciones africanas. De Túnez, de Marruecos, sí las veo por debajo de estas 2 selecciones, pero yo sí diría cuidado con Senegal y con Ghana. El tiempo nos dará la razón, muchachos. Claro, la quiniela. Sí, falta muchísimo. De hecho, al día de que el momento que usted va a ver esto, ni siquiera están todavía los horarios definidos. Hay muchos rumores de si va a ser en la madrugada, va a ser al mediodía. Simplemente consideren algo. Para cuando pasen estos 8 meses, Cruz Azul va a ser campeón, entonces posiblemente Santiago Jiménez sea el delantero titular de la selección. Y con ese comentario nos vamos, Rodolfo. No. Jesús está en otro mundo. Que siga ahí ilusionado con su Cruz Azul, que no va a hacer nada, pero nos vemos. Va a ser un mundial excelente, espero, y hay que confiar en México, aunque sí va a estar difícil contra los polacos. Jesús Leiva. Muy bien, yo no creo que vaya a ser un mundial excelente, creo que va a ser un mundial aburridón. Y por esa razón yo solamente veré los partidos de México y de repente alguno que me interese y valga la pena levantarme tan temprano. Que por cierto, al día de hoy no sé qué streaming o qué cablera va a ser la que tenga todo el mundial, al día de hoy no lo sé. Y para cerrar, Jesús, posiblemente el tridente ofensivo esté jugando en Cruz Azul, Antuna, Alexis Vega y Alexis Vega. Sí. Ya lo vi. Sí. Adiós. Las incoherencias, Andrés.